Después vamos a ver los mecanismos de acidificación urinaria y después lo que es prueba de función renal y la guaporina. El ion hidrógeno tiene un comportamiento distinto a los cationes y los aniones que hablamos la semana pasada, o sea, el sodio, el potasio y el cloro. Es un ion bien difusible, ¿no? Y el ion hidrogenio viene a ser un cation que es un protón y un electrón en su único orbital. La concentración en el plasma es de 40 nanomoles por litro, lo que es igual a decir 4 por 10 a la menos 8 moles. O endógenas, que vamos a ver ahora, y luego tenemos las fuentes dietarias, ¿no? Dentro de las dietarias tenemos todo lo que ingresa con los alimentos, las fuentes exógenas, y esto van a provenir de los tres metabolitos importantes, que son los lípidos, los glúcidos y las proteínas, que son los que más aportan hidrogeniones en 24 horas. Dentro de las fuentes metabólicas, puedes subir un poquito por favor, dentro de las fuentes metabólicas tenemos a los glúcidos, y dentro de los glúcidos lo que nos da mayor cantidad de fuentes de hidrogeniones son el glucógeno y la glucosa, porque en su metabolismo final lo que se va a formar es CO2 más agua, y esto por acción de la anhidrasa carbónica va a formar ácido carbónico que se puede descomponer por acción también de la anhidrasa carbónica en bicarbonato más hidrogenio, en bicarbonato más hidrogenio, ¿no? Además, la glucosa va a dar otro tipo de ácido, que es el ácido láctico en el hematín y en el músculo, y este es un ácido débil que permanece en la sangre y luego también es oxidado. El ácido láctico es un ácido débil, ¿no es cierto?, que es un ácido que va a ser posteriormente va a llevar a la formación como metabolismo final a bicarbonato y ácido carbónico. La otra fuente que tenemos de fuente endógena de hidrogeniones son los fosfolípidos y las nucleoproteínas. Dentro de ellas, ambos, tanto los fosfolípidos como las nucleoproteínas, van a dar CO2 más urea más ácido fosfórico más una serie de ácidos orgánicos. El ácido fosfórico que da origen a 2 hidrogeniones más el radical fosfato, y las nucleoproteínas que van a dar ácidos nucleicos. Luego tenemos los residuos de aminoácidos, ¿no?, de las proteínas, los residuos de aminoácidos de las proteínas que contienen sobre todo grupo sulfuro. Todos los aminoácidos que van a tener grupo sulfuro van a dar por lo general la mayor cantidad de hidrogeniones en el organismo, y que son 3, ¿no? Dentro de los aminoácidos son la cisteína, que tiene un grupo sulfidrilo, la cistina, que tiene disulfuro, y la metionina, que tiene tioésteres. Todos estos aminoácidos van a dar, por lo tanto, la siguiente, por favor, van a dar CO2. Estos 3 aminoácidos, la cisteína, la cistina y la metionina, van a dar CO2 más urea más ácido sulfúrico. Y este último, el ácido sulfúrico, se va a disociar en 2 moléculas de hidrogenión más un radical sulfato, un sulfato de tipo divalente. Al oxidarse la metionina, que es el primer aminoácido del que hablamos, se forman 2 moléculas de grupo sulfato, y en 24 horas se van a formar 1200 miliequivalentes de hidrogeniones como ácido carbónico. 90 miliequivalentes al día se forman como ácido sulfúrico, ácido fosfórico y otros radicales ácidos. O sea, la mayor cantidad de hidrogeniones o de ácido que se forma es el ácido carbónico, que lo hacen 1200 miliequivalentes por litro, mientras que los otros ácidos, o sea, la suma del ácido sulfúrico, del ácido fosfórico y otros radicales ácidos, lo hacen en una proporción de 90 miliequivalentes al día. La excreción del hidrogenio, la excreción de los 1200 miliequivalentes que se forman como ácido carbónico, se van a excretar por el pulmón en 24 horas, o sea, porque es el único ácido volátil por excelencia que hay en el organismo. O sea, tenemos que todo el ácido fosfórico, los 1200 miliequivalentes que se forman, van a ir a eliminarse por vía pulmonar a través de la respiración. En cambio, los otros 90 miliequivalentes, como son el ácido fosfórico, el ácido sulfúrico y los otros radicales ácidos, van a eliminarse a través del riñón. ¿Bajo qué forma? 60 miliequivalentes como amoníaco
porque van a formar un compuesto que va a acidificar la orina, como vamos a ver más adelante, que es el cloruro de amonio, y 30 en forma de acidez titulable, o sea, en la forma de fosfato monosódico. No, la acidez titulable no se lo he dicho en la práctica, pero se refiere a la eliminación del ácido fosfórico a nivel de la orina. Entonces ahí tenemos los 90 equivalentes que se van a eliminar fundamentalmente de la orina. Además de otros radicales que son ácidos, producto del metabolismo de las proteínas, pero que se van a eliminar en pequeñas cantidades. Entonces, teniendo esta ya digamos, la introducción de qué tipo de ácidos tenemos, porque aquí vamos a tener dos tipos de ácidos. Uno que es el ácido volátil, que se va a eliminar por vía pulmonar, y el único ácido volátil en el organismo es el ácido carbónico, mientras que los otros ácidos que se van a eliminar por vía renal, ¿no? Los ácidos como el amoníaco, el ácido fosfórico, el ácido sulfúrico, se van a eliminar, y esto corresponde a los ácidos fijos. Que los ácidos fijos van a ser eliminados por vía renal, mientras que el otro, que es el volátil, va a ser eliminado por vía respiratoria. Entonces, de acuerdo a esto, puede levantar un poquito, por favor. Tenemos que definir qué cosa es un ácido. Un ácido viene a ser toda sustancia capaz de liberar hidrogeniones, como por ejemplo el ácido clorhídrico, el ácido carbónico y el ácido acético. Un poquito más arriba, por favor. Y álcali o base es toda sustancia capaz de captar hidrogeniones, ¿no? Como el ácido amoníaco, que para captar un hidrogenio va a formar amonio, o el radical oxidilo, que al captar un hidrogenio va a formar agua. La neutralización de estos ácidos o de estas bases viene a ser la transferencia de un ácido a una base o viceversa. Lo que se trata es de que porque todo ácido, toda base puede ser neutralizada, y para ser neutralizada puede ocurrir la transferencia de un ácido a una base o de una base hacia un ácido. Por ejemplo, tenemos el ácido clorhídrico, cuya descomposición nos va a dar una base que es el cloro más el hidrogenión, o la base del amoníaco, que al ganar un hidrogenio va a formar amonio. El amonio también puede descomponerse, ¿no? Puede descomponerse en NH3, en amoníaco más hidrogenión. Eso es un ácido conjugado de la base, o sea, un ácido conjugado del amoníaco, un ácido conjugado del amoníaco. Igualito, el cloro más el hidrogenión va a formar ácido clorhídrico, que es la sal conjugada del ácido clorhídrico. La siguiente. Seguimos avanzando. Entonces tenemos que definir qué cosas son ácidos fuertes, ácidos débiles y ácidos volátiles. Ácidos fuertes son todos aquellos ácidos que tienen o que se van a difundir o que rápidamente se desintegra, o sea, se difunde, se disocia rápidamente. Todo aquel ácido que se disocia fácilmente, rápidamente, es un ácido fuerte porque va a tener mayor acidez, mientras que ácidos débiles son aquellos ácidos que se van a disociar pobremente. Los ácidos volátiles son aquellos ácidos que están en equilibrio con el bicarbonato, o sea que se eliminan para la forma de CO2, y el único ácido volátil que tenemos es el ácido carbónico. Luego tenemos, dentro de los ácidos fijos no volátiles, dentro de los ácidos fijos habíamos dicho que los ácidos fijos se van a eliminar por vía renal en una cantidad aproximadamente de 90 equivalentes a 24 horas. Tenemos el ácido sulfúrico, que provienen de los residuos de aminoácidos que tienen sulfuro, y hablamos cuáles son ellos. El ácido fosfórico, que proviene de los fosfolípidos y de los ácidos nucleicos. El ácido láctico, que proviene del metabolismo anaeróbico de la glucosa y se produjo bajo condiciones de hipoxia y de ejercicio intenso. Luego tenemos el ácido pirúvico, que se va a producir en condiciones aeróbicas como producto final de la vía glicolítica. Y luego vamos a tener los ácidos, los cuerpos cetónicos, ¿no? Que falta acá, son tres. El ácido acetoacético, que es el primero que se forma, después se forma el ácido beta-hidroxibutírico, y en tercer lugar tenemos la acetona, que es el último cuerpo cetónico que se forma. Y estos se producen en la cetosis y en el ayuno, ¿no? En el ayuno se van a producir los cuerpos cetónicos. ¿Por qué? Porque van a degradar mayor cantidad de grasa para tomar la energía que necesita el organismo, entonces se va a formar los cuerpos cetónicos.
que al inicio van a ser de tipo energético, van a dar energía al organismo, pero posteriormente estos cuerpos cetónicos se vuelven tóxicos, sobre todo para la fibra o para la célula nerviosa y para la célula muscular. Luego tenemos el ácido úrico proveniente de las bases úricas. Luego tenemos el ácido cítrico y el ácido isocítrico, por favor, un poquito más arriba. Luego tenemos el ácido clorhídrico y ácido acético. El ácido en condiciones anormales, ¿no? Puede haber ingesta, puede haber administración endovenosa, etc. de estos alimentos, porque normalmente esto no se administra normalmente. Entonces, en condiciones anómalas pueden haber la presencia de ácido clorhídrico y ácido acético. La arginina y la glicina siempre van unidas al ácido clorhídrico. Esto es importante porque el ácido clorhídrico le permite manejarse mejor en presencia de estos aminoácidos. Y el ácido acético, como ustedes saben, se va a disociar siempre en acetato más hidrogenión, ¿no? Entonces, el sistema bicarbonato ácido carbónico sirve para amortiguar los ácidos fijos. Igual también produce la fijación para el ácido volátil, porque cuando hay una acidez en el organismo, como vamos a ver más adelante, puede ser una acidez de tipo respiratorio metabólica, entonces entra a jugar este barco que es el bicarbonato ácido carbónico. Entonces, el sistema bicarbonato ácido carbónico sirve para amortiguar fundamentalmente los ácidos fijos. Bien. Entonces, el ácido carbónico deriva del CO2 por los procesos de descarboxilación, que va a formarse agua más CO2, que es el producto final del metabolismo, se forma ácido carbónico y puede disociarse el bicarbonato más hidrogenión. El CO2 tiene gran facilidad para difundir a través de la membrana plasmática, pero es más difícil sobrepasar la membrana celular. ¿Está claro? Y el CO2 es manejado de forma adecuada por el sistema ventilatorio pulmonar, que hemos dicho que evidentemente se va a eliminar por la vía pulmonar. Pero ¿cuál es la distribución que tiene el hidrogenión? El hidrogenión tiene una distribución de tipo intracelular, cuya concentración, habíamos hablado hace un momento, en el plasma es de 40 nanomoles por litro. En el tejido intersticial linfático, 38 nanomoles por litro, y en el intracelular, 100 nanomoles por litro. ¿Seguimos? ¿Cómo se lleva la regulación del metabolismo del ion de hidrógeno? La regulación se lleva en primer lugar por sustancias amortiguadoras o tampón, que puede ser extra e intracelulares. Dentro de los extracelulares tenemos las sustancias buffer, cuyo sistema tenemos el ácido bicarbonato ácido carbónico o ácido carbónico bicarbonato de sodio, y el sistema fosfato monosódico, fosfato disódico. De los dos, el más importante es el par conjugado o el sistema ácido carbónico bicarbonato de sodio. Y luego tenemos las sustancias anfóteras que pueden comportarse tanto como ácidos como álcalis, que tenemos en las proteínas, sobre todo las proteínas intracelulares, pero las proteínas extracelulares también ayudan, pero en menor proporción. Y luego tenemos la hemoglobina, que es 5 veces da mayor, digamos, amortiguación en cuanto al equilibrio ácido-base con respecto a las proteínas. Así es. Dentro de las sustancias intracelulares tenemos las proteínas, que las proteínas también intracelulares van a dar una amortiguación bastante importante en el comportamiento intracelular, y el complejo orgánico de fosfato, cuya capacidad de contribución es mucho menor que las proteínas. La siguiente. Luego tenemos la participación del pulmón, mediante la capacidad funcional del pulmón para eliminar el CO2 que se produce. Ya habíamos hablado que el ácido carbónico es el único ácido volátil por excelencia en el organismo que se va a eliminar a través del pulmón. La capacidad funcional del riñón para eliminar ácidos o bases, o sea, los ácidos fijos, los ácidos no volátiles, van a ser eliminados a través del riñón, y es una forma de regularlos. Entonces, de acuerdo a todo lo que hemos hablado, tenemos que hablar ahora de lo que es el pH. ¿Qué cosa es el pH? Para hablar sobre todo de la concentración de hidrogeniones en el organismo. ¿Por qué el pH? Porque el cation de hidrogenión es diferente a los otros electrolitos. Hay que hacer una unidad de medida bastante específica. ¿Por qué? Porque su cantidad también que existe es ínfima.
Entonces, por eso el catión es diferente su comportamiento a los otros electrolitos. El catión hidrogenión se une fuertemente a otros iones y esto significa que el ion hidrogenión tiene que ser tamponado. Pero cuando existe gran cantidad de iones hidrogeniones en el organismo, existe un exceso por encima de lo normal mayor de 40 nanomoles por litro, nosotros vamos a tener que tamponar y hay sistemas que favorecen esto, como vamos a ver. Cuando el hidrogenión se une a un ácido se va a formar esta sal que es ácido, el hidrogenión unido al ácido. Entonces, pero el ácido puede formar su sal, su par conjugado, que es el hidrogenión más el ácido. Si a esta fórmula nosotros le aplicamos la constante de disociación, vamos a tener el par disociado, o sea, hidrogenión más ácido sobre el ácido fijo, o el ácido en la molécula del ácido. Entonces, el catión hidrogenión se une en gran cantidad de bicarbonato para formar agua o iones hidróneo, ¿cierto? Puede formar agua, puede formar iones hidróneos también. El hidrogenión se va a encontrar en baja concentración en el fluido extracelular, y en el extracelular es la millonésima parte de los demás electrolitos en el plasma. Por eso es que su unidad de medida tiene que ser bastante específica, porque la cantidad que existe es mínima, pero también es importante porque hace variaciones, cuando aumenta, hace variaciones importantes en el pH del organismo. Entonces, en el fluido extracelular habíamos mencionado que existen 40 nanomoles por litro, lo que es igual a 4 por 10 a la menos 8 moles por litro, y cuyo pH como promedio va a ser 7.4. Entonces, pero también hay rangos en los cuales este pH puede fluctuar, ¿no? Puede fluctuar cuando tenemos un máximo de 10 por 10 a la menos 8, el pH va a ser igual a 7. Cuando tenemos un mínimo de 1.6 por 10 a la menos 8 moles por litro, el pH va a ser 7.8. Pero si tenemos en el fluido extracelular 10 a la menos 7 moles por litro, el pH en el fluido extracelular va a ser un pH de 7. Entonces, su concentración siempre se va a representar en forma logarítmica y se hace mediante la ecuación de Sorensen. Entonces, ¿cómo llegamos a la ¿cómo llegamos a la concentración de Sorensen? Habíamos dicho que esta es la ecuación de Sorensen. pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Entonces, ¿qué cosa es lo que queremos hallar nosotros? El pH, ¿cierto? El pH es concentración de hidrogeniones. La concentración de hidrogeniones es, lo normal es 4 por 10 a la menos 8 moles por litro. Entonces, el pH es igual, si tomamos logaritmo negativo, que esta es la concentración de hidrogeniones, vamos a tener 4 por 10 a la menos 8. Entonces, si volvemos logaritmo negativo, o le aplicamos el logaritmo negativo a toda la fracción, vamos a tener que pH es igual a menos el logaritmo de 4 más el logaritmo por 10 a la menos 8. Entonces, si bajamos el 8 de allá, vamos a tener pH es igual a menos logaritmo de 4 menos 8 por el logaritmo de 10. Entonces, tenemos acá el logaritmo de 10 es 1, entonces tenemos pH es igual a menos logaritmo de 4 es 0.6 menos logaritmo de 8, que es menos 8, perdón. Entonces, logaritmo de 4, que es 0.6 menos 8, que va a dar pH es igual a menos 7.4. Si nosotros multiplicamos esto, vamos a tener un pH de 7.4. Entonces, estamos, mediante la ecuación de Sorensen, estamos demostrando que esta concentración de hidrogeniones, que es 4 por 10 a la menos 8 moles por litro, va a ser igual a un pH de 7.4. La siguiente, por favor. Cuando la concentración de hidrogeniones es de 1.6 por 10 a la menos 8 y le aplicamos también la concentración de Sorensen, vamos a tener que el pH es igual a menos el logaritmo de toda esta fracción, de 1.6 por 10 a la menos 8 moles por litro. De igual manera, le aplicamos logaritmo acá a toda la fracción, tenemos menos el logaritmo de 1.6 más el logaritmo de 10 a la menos 8. Si bajamos el exponente de 10, vamos a tener que pH es menos el logaritmo de 1.6 menos 8 por el logaritmo de 10. El logaritmo de 10 siempre es 1. Tenemos que pH es igual a menos 0.2 menos 8, lo que voy a decir igual a pH menos 7.8.
multiplicamos estas dos fracciones y nos sale que el pH es 7.8. O sea, teniendo esta concentración de hidrogeniones de 1.6 por 10 a la menos 8, vamos a tener nosotros una concentración de hidrogeniones o un pH de 7.8. Seguimos. Ahora, tenemos acá la concentración. Si tenemos concentración de hidrogeniones que es 10 por 10 a la menos 8, lo que existe en el espacio intracelular, vamos a tener que 10 por 10 a la menos 8 moles es igual a, o podemos poner 10 a la menos 7 moles por litro. Entonces, pH es igual a menos el logaritmo de 10 a la menos 7. Si aplicamos el logaritmo a toda la fracción, tenemos menos 7 logaritmo de 10. Logaritmo de 10 es 1 y tenemos que la concentración es 7. Multiplicamos y tenemos que el pH es igual a 7. Entonces, en esta concentración de 10 por 10 a la menos 8 moles por litro, vamos a tener un pH de 7 de acuerdo a la concentración que existe en el espacio intracelular. Pero tenemos después que saber cuál es digamos, el pH, pero de acuerdo a cómo puede neutralizarse el ácido en relación a su base conjugada. Entonces, tenemos acá entonces la ecuación de Henderson-Hasselbalch. La ecuación de Henderson-Hasselbalch, donde el pH es igual al pK, que es la constante de disociación, más el logaritmo de la sal conjugada sobre el ácido. Entonces, si podemos adelantar un poquito, tenemos acá el ácido unido al hidrogenión, y vamos a tener su sal conjugada, que es la disociación del ácido, que es el hidrogenión más el ácido. Si a esto le aplicamos la constante de disociación, vamos a tener que el hidrogenión, la sal conjugada, ¿cuál va a ser? La parte disociada del ácido, o sea, el hidrogenión más el ácido sobre el ácido no disociado. Entonces, ¿pero qué buscamos nosotros, digamos, en el organismo? Encontrar ¿qué cosa? La concentración de hidrogeniones. Entonces, lo que tenemos que separar es concentración de hidrogeniones va a ser igual a ¿qué? A la constante de disociación por el ácido no disociado sobre la sal que está disociada, en este caso. Entonces, si a esto le aplicamos logaritmo de la concentración de hidrogeniones va a ser igual al logaritmo de K sobre el ácido no disociado sobre la sal disociada. Entonces, si le aplicamos a toda esta fracción logaritmo, tenemos que logaritmo de hidrogeniones va a ser igual, logaritmo de la concentración de hidrogeniones va a ser igual al logaritmo de K de la constante más el logaritmo del ácido no disociado sobre la sal. Pero sabemos que pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Entonces, el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones es igual a menos logaritmo de K menos el logaritmo del ácido no disociado sobre la sal disociada. Entonces, pero acá el pH es logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Pero esto lo podemos, para que sea una fracción, esto que es pK. pK es, si multiplicamos esto por esto va a dar positivo, entonces, pero al ser positivo tenemos que invertir la fracción. Entonces tenemos pK, tenemos pH va a ser igual a pK más el logaritmo del ácido disociado sobre el ácido no disociado. Entonces, con esto queremos demostrar cómo es que se desarrolla, ¿no?, la molécula, la ecuación de Henderson y Hasselbalch. Y si esto lo aplicamos al par conjugado más importante en el organismo, que es el sistema bicarbonato ácido carbónico, va a ocurrir lo siguiente. Entonces, el ácido carbónico se va a disociar en hidrogenión más bicarbonato. Entonces, si a esto le aplicamos la constante de disociación, vamos a tener que la constante va a ser igual al hidrogenión por el bicarbonato, que es el ácido disociado sobre el ácido no disociado, o sea, la sal sobre el ácido no disociado. Entonces, despejamos igual de hidrogenión, porque lo que nosotros queremos saber es hidrogenión, concentración de hidrogeniones. Concentración de hidrogeniones es igual a la constante. Entonces, esto vas a multiplicar acá por el ácido no disociado, que es el ácido carbónico, sobre la sal. Entonces, si ves que lo aplicamos logaritmo va a ser igual al logaritmo de la constante por el ácido
no disociado sobre la sal disociada. Entonces, si a toda la fracción igualmente le aplicamos logaritmo, vamos a tener el logaritmo de la concentración de hidrogeniones va a ser igual al logaritmo de K más el logaritmo del ácido no disociado, que en este caso es el ácido carbónico, sobre la sal disociada, que es el bicarbonato. Entonces, pero a esto le podemos aplicar igual que en antes, que en la fracción anterior. Tenemos logaritmo de la concentración de hidrogeniones menos logaritmo de K menos el logaritmo de esta fracción, que es ácido carbónico sobre la sal, que es el bicarbonato. ¿Sí? Entonces, ahí no está bien. Entonces tenemos que menos concentración de hidrogeniones, menos el logaritmo de la concentración de hidrogeniones es igual a menos K menos logaritmo de la fracción. Entonces esto, si nosotros invertimos, lo vemos positivo, y esto es pH menos logaritmo de K va a ser igual, esto es PK, el logaritmo negativo de K, más, para hacerlo positivo, invertimos la fracción, más el logaritmo del bicarbonato sobre el ácido carbónico, que sería el ácido no disociado. Y si nosotros queremos darle forma práctica a esta fórmula, nosotros tenemos que saber qué cosa es lo que vamos a encontrar o qué queremos buscar, la concentración de hidrogeniones en el organismo. Tenemos que el pH va a ser igual a 6.1 más el logaritmo de la concentración de bicarbonato en sangre arterial como promedio es 24 miliequivalentes o 24 milimoles por litro sobre 1.2 milimoles por litro, que es la concentración del ácido carbónico. ¿Sí? Entonces tenemos que el pH va a ser igual a 6.1 más logaritmo de 20, que es el bicarbonato, sobre 1, se le hemos simplificado. 24 entre 1.2 es 20 sobre 1. Entonces, pH va a ser igual a 6.1 más el logaritmo de 20, porque 20 sobre 1 es logaritmo 20, es el logaritmo de 20. pH va a ser igual a 6.1, que es la constante de disociación, más el logaritmo de 20 es 1.3, y nos va a dar un pH de 7.4. Siempre en el organismo, para que haya un equilibrio del estado ácido-base, se debe guardar esta relación. 20 sobre 1 del bicarbonato con relación al ácido carbónico, siempre, o de 24 sobre 1.2. En el organismo siempre tiene que haber esa relación para que haya un estado equilibrado, ¿no? Un estado en equilibrio del estado ácido-base. Entonces, por eso es que nos permite regular o tener un pH de 7.4. De igual manera, si descomponemos o si sumamos o descomponemos el ácido carbónico, que puede ser CO2 más agua o se puede quedar como ácido carbónico, en sangre arterial vamos a tener un CO2 de 40 milímetros de mercurio, ¿no? 40 por 0.3, que este es un factor, existe para encontrar la cantidad de hidrogeniones en el ácido carbónico, es 1.2. Igual, esto se puede descomponer también. pH va a ser igual al pK más el logaritmo de la sal sobre el ácido disociado, o sea, el ácido compuesto que tenemos, y la presión parcial de CO2, que es más un factor que es 0.03. Entonces, y siempre llegamos a esta relación que debe tener la sal, que es el bicarbonato, sobre el ácido carbónico, que debe ser 24 sobre 1.2 o puede ser 20 sobre 1. Esa relación es importante porque debe mantener, ¿para qué? Para que se mantenga un equilibrio ácido-base adecuado en el organismo. Seguimos, por favor. Bien. Luego tenemos los sistemas buffer. Los sistemas buffer, como habíamos hecho en el cuadro anterior, impiden la variación o la concentración de hidrogeniones, ¿no?, de una solución luego de la adición de un ácido o álgido. Entonces, las sustancias buffer van a impedir o van a mantener un pH adecuado, un equilibrio ácido-base en el organismo. Tenemos los buffers extracelulares. A nivel plasmático son las sustancias amortiguadoras más simples, ¿no? Es un ácido débil más una base conjugada del ácido. En este caso tenemos un ácido débil, que es el ácido carbónico más bicarbonato más hidrogenión. Los principales constituyentes en el plasma, la que sigue, los principales constituyentes de esta sustancia buffer de carbón en el plasma son el sistema bicarbonato, es el bicarbonato ácido carbónico,
y el sistema buffer proteinato, ¿no? Las proteínas que existen a nivel plasmático que va a ayudar a encontrar un equilibrio ácido-base. Y el principal, el grupo más importante dentro de estas proteínas es el grupo imidazólico del histidina. Y hemos dicho, igual que en la hemoglobina, el grupo imidazólico del histidina es el que va a permitir, digamos, tener una relación entre las proteínas y la parte no proteica, que es el grupo hemo. Entonces, el grupo imidazólico de la histidina no solamente sirve para mantener esa estructura proteica, que es la hemoglobina, sino también sirve como grupo o como sustancia buffer o tampón. Luego tenemos el sistema buffer fosfato inorgánico, que lo realiza mediante el ácido fosfórico, pero la base conjugada, que es el fosfato, es el que va a entrar en juego para que se produzca un equilibrio o va a producir la ganancia de hidrogeniones para formar ácido fosfórico, que es un ácido débil. ¿No? Va a formar el ácido fosfórico, que es el ácido débil, y este ácido fosfórico nuevamente se puede disociar en fosfato más hidrogenión. Uno es dihidrógeno fosfato y el otro es monohidrógeno fosfato. Luego tenemos la hemoglobina, el hemoglobinato, ¿no? Que es una hemoglobina no oxigenada, y luego podemos tener hemoglobina oxigenada y la no oxigenada. La no oxigenada es el que va a estar unida al CO2 y la otra que va a estar unida al oxígeno. La proteína y la hemoglobina tienen 540 aminoácidos, de los cuales 36 son de histidina. Y hemos dicho que los residuos de histidina, mediante los grupos imidazólicos, son los que van a ganar, o van, mejor dicho, a jugar en retornar o ganar hidrogeniones para mantener un equilibrio ácido-base en el organismo. Luego tenemos el sistema buffer fosfato orgánico. Dentro del sistema buffer fosfato orgánico tenemos al AMP, adenosine-fosfato, o al aminosin-difosfato, ¿no? Que va a estar presente en gran cantidad en el glucoso fosfato, o también el ATP. Luego tenemos los amortiguadores del espacio intersticial linfático. No es intestinal, sino intersticial. Intersticial linfático, tenemos el sistema bicarbonato, que solamente actúa a este nivel un 20%, y el sistema fosfato orgánico, que es más importante. Luego tenemos los amortiguadores en el fluido intracelular. Los amortiguadores en el fluido intracelular tenemos las proteínas y los fosfatos orgánicos. Los fosfatos orgánicos que van a eliminarse a través del riñón bajo la forma de fosfato monosódico o fosfato ácido de sodio, también se llama. Fosfato monosódico y fosfato ácido de sodio, pero que también van a formar como producto final CO2 más agua, que esto va a eliminarse a través del pulmón. Pero todos los fosfatos orgánicos se van a eliminar a través del riñón bajo la forma de fosfato monosódico o fosfato ácido de sodio. En el hematíe por tamponar ácidos fijos se utiliza el sistema hemoglobinato. Dentro del hematíe se utiliza el sistema hemoglobinato en un 60%. O sea, lo primero que entra a tallar con una variación del pH, una alteración de la concentración de hidrogeniones, es el hemoglobinato en un 60%. Luego el sistema bicarbonato en 30% y el resto lo hace por fosfato orgánico. Eso es dentro del hematíe. Cuando en el plasma ingresan los ácidos fijos, más del 75% de la capacidad amortiguadora del plasma reside en el bicarbonato. Es distinto. Una cosa es dentro del hematíe, que la mayor cantidad lo hace el hemoglobinato, pero cuando en el plasma ingresan ácidos fijos, más del 75% de la capacidad amortiguadora del plasma reside en el bicarbonato. Luego siguen los proteinatos y por último los fosfatos inorgánicos, en ese orden. Y como sabemos, el bicarbonato deriva del CO2 total, que está formado por bicarbonato, los radicales carbonato y del ácido carbónico, que es bastante soluble fundamentalmente. En la siguiente versión, ahí creo que terminamos. Bien, y también la otra porción es el ion carbamino. El ion carbamino, que también va a servir como amortiguador con respecto a la elevada concentración de hidrogeniones. Bueno, vamos a sacar lo que corresponde a fosforinas. Y así es, los mecanismos de acidificación urinaria son tres, ¿no? Dos que se producen a
nivel del túbulo contorneado proximal y el tercero que se produce a nivel del túbulo contorneado distal. En primer lugar, lo que tenemos a la luz tubular es la secreción de iones hidrogeniones. Dentro de la secreción vamos a tener la presencia de iones hidrogeniones producto del intercambio de sodio con la luz tubular. Entonces, dentro de la célula tenemos hidrogeniones producto del metabolismo celular. Vamos a formar ácido carbónico que se va a disociar en CO2 más agua, ¿no? Y esta agua se va a disociar en oxidilo, ion oxidilo e hidrogenión, y el hidrogenión va a salir hacia la luz tubular y el sodio va a ingresar, o sea, va a salir un catión y va a ingresar otro catión. Entonces, lo que tenemos es esto, ¿no? Producto del metabolismo celular formamos ácido carbónico que se va a disociar, que va a formar agua en algún momento, y esta agua va a formar oxidilo más, que va a formar oxidilo más hidrogenión, con la finalidad que en el filtrado glomerular nosotros vamos a tener sodio, y el sodio va a reabsorberse para ir a la célula y va a salir hidrogenión, o sea, se va a intercambiar un catión por otro catión. Pero también nosotros podemos tener, dentro de la luz del túbulo contorneado proximal, podemos tener la presencia de ¿qué? De la formación de ácido carbónico. El ácido carbónico es el que se puede disociar en bicarbonato de hidrogenión. El bicarbonato que también puede ser reabsorbido, ¿no? Pero además este hidrogenión, este es el que va a dar también la acidificación urinaria. Entonces, por dos motivos se presenta ahí el hidrogenión. Uno, el intercambio del sodio o el intercambio con sodio se recibe el hidrogenión, y el otro por formación a nivel de la misma luz tubular por acción de la hidratación carbónica. La siguiente. La otra, el otro mecanismo, ¿no? También que va a acidificar la orina. En un momento habíamos hablado de la célula tubular proximal, que es reabsorción de sodio y hidrogenión, pero en la luz del túbulo colector o en el medio del túbulo distal vamos a tener la formación de una sustancia que se llama el fosfato monosódico o fosfato ácido de sodio. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Se va a filtrar el ácido carbónico, pero el ácido carbónico se puede disociar en radical fosfato más hidrogenión. Entonces, acá podemos tener que este radical disociado se puede unir al sodio, por eso se llama fosfato ácido por el hidrogenión y por el sodio. El sodio también se puede unir a esta molécula. Entonces, a esto es lo que se llama la acidez titulable, a la presencia de esa molécula de fosfato, pero que está, digamos, dentro de la molécula, está junto con el hidrogenión y el sodio. O sea, el fosfato está unido al hidrogenión y el sodio. O sea, no se va a dosar como ácido fosfórico, no, se forma como fosfato, o sea, como fosfato monosódico, en otras palabras. ¿Correcto? Bien, entonces eso se produce a nivel de la célula del túbulo colector. ¿No? Siguiente. Luego tenemos la presencia del ion amoníaco o del ion amonio. Entonces, dentro de la célula, por acción de esta enzima, la ATPasa, ¿qué cosa es lo que va a suceder? Lo que va a hacer la ATPasa a nivel de la membrana, producto de la degradación del metabolismo intermediario de la célula, vamos a tener la formación de agua, que se va a disociar en hidrogenión, oxidilo e hidrogenión. En el filtrado tubular vamos a tener nosotros, ¿qué cosa? Amoníaco. El amoníaco es una molécula que es bien difusible, por eso está la flechita acá, es bien difusible hacia a la membrana del túbulo contorneado colector y también para el tubo proximal, pero a nivel del túbulo colector fundamentalmente. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Entonces, como hay secreción de hidrogeniones, o puede haber hidrogeniones también producto del filtrado glomerular, entonces este amoníaco que está entrando y saliendo a la célula y hacia la luz del túbulo puede ganar una molécula de hidrogenión y convertirse en amoníaco. Este amoníaco ya no es difusible, a la membrana celular, a la membrana del túbulo contorneado o al túbulo colector. Entonces, pero además este
amoníaco no, este amonio no se va a eliminar como tal, sino este amonio, acá, pero se une a una molécula de cloro. Se une a una molécula de cloro que proviene del filtrado glomerular y se va a eliminar bajo la forma de cloruro de amonio. Bajo la forma de cloruro de amonio. Entonces, ¿producto de qué viene este amoníaco? ¿Producto de qué es difusible? Este amoníaco viene producto de degradación de la glutamina. La glutamina se degrada dentro de la célula del túbulo colector y va a formar amoníaco como producto final. Entonces, producto de la degradación de la glutamina, tenemos amoníaco que es difusible tanto a la membrana del túbulo colector. Entonces, al tener esa gran difusibilidad puede entrar y salir, pero en determinado momento, producto de la secreción de hidrogeniones por esta misma célula, se forma el amoníaco, pero se elimina bajo la forma de cloruro de amonio. Entonces, tenemos esos tres mecanismos de acidificación urinaria. Uno, la secreción en el nivel del túbulo contorneado proximal, la secreción de hidrogenión y la reabsorción de sodio. En el nivel del túbulo colector, la secreción de fosfato monosódico o fosfato ácido de sodio. Y en tercer lugar tenemos la formación del amonio, o también bajo la forma de cloruro de amonio, es como va a acidificarlo ahora. Así es. Bueno, el otro aspecto que quería hablarles es sobre acuaporinas. Así es. Las acuaporinas, o también llamados canales para el agua, canales de membrana para el agua, son una familia de proteínas intrínsecas de membrana que funcionan como canales selectivos de agua y miden el transporte de agua a través de la membrana plasmática de la célula, sobre todo a nivel del túbulo contorneado distal y más aún a nivel del asa de Henle. ¿Por qué? Porque en el asa de Henle se produce lo que se llama el clearance de agua libre, el clearance o depuración de agua libre, donde ahí se realiza un gran intercambio de agua. Entonces, por eso es importante los canales de membrana a este nivel. La primera acuaporina identificada fue la CHIP28, así le llamaron primero, ¿no? Que tenía membrana de proteína de 28 kilodalton, y posteriormente denominada acuaporina CHIP o acuaporina 1, que es la acuaporina que primero fue purificada. Esta fue purificada de los glóbulos rojos humanos en la época de los 80 por Igri y colaboradores. En la época del 80 fue donde recién por primera vez se descubrió estas acuaporinas y todos estos canales de membrana que existen en mucho mayor cantidad, como les menciono, a nivel del asa de Henle. Hasta el momento se han identificado 11 canales proteicos del agua, faltarían 2, están en 13 canales, ¿ya? 11 canales proteicos hasta el momento que dice esta lámina en tejidos mamíferos que se han denominado acuaporinas de la 0 a la 10. La primera acuaporina que se identificó fue a nivel, se le denominó un número 1, pero después se identificaron otras, primero le pusieron 0 a la otra y después siguieron con la número 2. Entonces, pero ahorita son ya 13 acuaporinas. La siguiente, de la 0 hasta la 2. ¿Cuál es la estructura molecular de estas acuaporinas? Tenemos aquellas que están, las partículas o los elementos que están por fuera de la célula y los que están por dentro de la célula, ¿no? Hay canales que están por fuera de la célula, ¿para qué? Para poder atraer el agua y pasen a través de estos canales. Tenemos las asas, que son la A, la C y la E, que son extracelulares, y la B y la D, que son intracelulares, que permiten recepcionar las moléculas de agua. Pero es importante, ¿por qué es que se permite esta, digamos, esta facilidad de estas proteínas que permiten el ingreso del agua? Es por la distribución de los aminoácidos. En las cadenas externas, tenemos aminoácidos que están en una determinada posición, ¿no? Tenemos la cisteína, la prolina y como complemento el nitrógeno. En cambio, acá tenemos primero el nitrógeno, la prolina y la cisteína. Entonces, cambian los canales de calcio. Primero tienen una determinada posición en la parte externa y luego tienen una determinada posición en la parte interna de la membrana, o sea, intracelular, y eso permite el pasaje del agua a través de estos canales proteicos. La siguiente. Acá tenemos igual, esto es una estructura, un esquema que fue producido por Kurgras, ¿no? En la cual vemos acá la distribución de los, ¿no?
de los aminoácidos, unos que están externos y estos serían externos extracelulares y estos serían internos intracelulares. Siempre los intracelulares, las cadenas son la A, la C y la D, mientras que intracelulares son la B y la D. Acá vemos cómo se conjugan. ¿Esto es para qué? Para ver cómo se conjugan. Una vez que ingresa el agua, estas proteínas se unen y vemos cómo acá los aminoácidos y todo de esta manera permiten el pasaje del agua. O sea, no se quedan así, sino que tratan de juntarse y formar una sola unidad para permitir que ingrese el agua. ¿Está claro? La siguiente. Luego tenemos las acuaponinas que van a actuar a diferentes niveles a nivel del nefrón, ¿no? Acá tenemos el glomérulo renal, tenemos el túbulo contorneado proximal. En el túbulo contorneado proximal tenemos la acuaponina 1 que va a estar a nivel apical, vaso lateral. Luego tenemos a nivel de la rama descendente del asa de Henle la acuaponina 1, sobre todo más a nivel descendente, porque yo les decía que ahí se va a ver el mayor intercambio de agua gracias a este comportamiento que se llama el clearance de agua libre. Luego tenemos a nivel del túbulo contorneado distal, túbulo colector, tenemos la acuaponina 2, luego tenemos la acuaponina 2 también a nivel de la cortical del túbulo contorneado, el túbulo colector. Luego tenemos la acuaponina 3 a nivel ya acá del túbulo contorneado distal, a nivel del túbulo del colector tenemos la acuaponina 3 a nivel vasolateral y la acuaponina 4 que es en la parte más distal del conducto del túbulo colector. La siguiente. Esto para mostrarle qué cosa quiere decir con vaso lateral. Tenemos acá la parte apical que va a estar en relación con la luz del túbulo, luego tenemos las partes laterales y luego la membrana basal que va a estar en conexión con otras células por acá abajo. Entonces es importante el pasaje, ¿por qué? Porque estas membranas, la composición de los aminoácidos hace que el agua ingrese por acá y discurra por los canales que tiene a nivel lateral. Hay acuaponinas, como por ejemplo en este caso la acuaponina 1, que solamente tiene a nivel apical, a nivel vasolateral basal y la vasolateral. Hay otros que tienen apicales, por ejemplo que tienen laterales nada más. O sea, canales laterales pero no tienen apicales, o no tienen basales y no tienen laterales. La siguiente. Regresa por favor. La acuaponina 1 tiene los tres, la acuaponina 1 tiene canales a nivel apical, lateral y basal, o sea, vasolateral. La siguiente. Esto es un esquema para mostrarles también cómo es el ingreso del agua y cómo es que la acuaponina 2 estimula el AMP cíclico. Para que ingrese el agua necesitamos de vasos o vesículas intracelulares que van a estar conteniendo el AMP cíclico, así como hay sistemas enzimáticos que se producen para degradar determinados metabolitos. Acá también se produce la estimulación del AMP cíclico, producto de dónde sale, de las vesículas intracelulares que nos van a dar, en este caso por ejemplo, esta acuaponina 2 solamente tiene canales a nivel apical y tiene a nivel basal, no tiene laterales, tiene un nivel basal, ¿no? Pero ¿qué es importante? Es importante porque esta acuaponina 2, además de tener sus canales a nivel apical y a nivel basal, tiene receptores para la hormona antidiurética. O sea, la acuaponina 2 ayuda a regular la pérdida de agua a nivel renal. O sea, además de ser canales de agua, de permitir el pasaje de agua, tiene receptores a nivel de la membrana basal que van a permitir que se regule el agua mediante la hormona antidiurética. La siguiente. Esta es una lista de acuaponinas. Tenemos acá la acuaponina 0, que va a estar evidentemente en el ojo, la acuaponina 1, que puede estar en los huesos, en el ojo, en el cerebro, a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel del riñón. La acuaponina 1 habíamos hablado, está a nivel del túbulo contorneado proximal y a nivel del asa descendente de Henle. Luego tenemos la acuaponina 2 que va a estar sobre todo a nivel del túbulo colector.
y el nivel de túbulo contorneado distal, la copolina 2 en el riñón, la copolina 3 también, sobre todo va a estar a nivel de túbulo contorneado, la copolina 3 a nivel del riñón, también va a estar presente en el ojo, en el colon, en la tráquea, en el estómago, en el intestino delgado y en el cerebro. La copolina 4 también, que va a estar, es la copolina que está más distalmente en el riñón, a nivel de túbulo colector, va a estar en el riñón, en el cerebro, en el estómago, en el pulmón, en el ojo y en la tráquea. La copolina 5 que no va a estar presente en el riñón, pero sí va a estar en las glándulas salivales, en las glándulas lacrimales, en los ojos, en los pulmones y en la tráquea. La copolina 6, que no se sabe todavía exactamente hasta ahora si tiene alguna funcionalidad en el riñón. La copolina 7, que actualmente se está demostrando que está presente pero en el túbulo contorneado proximal, pero no se ha llegado a conocer una actividad específica. También la han encontrado a nivel de los testículos y está en estudio todavía encontrarla en el corazón, en el músculo esquelético o también en el tejido adiposo. La copolina 8 que va a estar presente a nivel en el nivel testicular, en el esperma, en el páncreas, en las glándulas acinares, en el hígado, en el colon y también en las glándulas salivales. Entonces, de estas acuapolinas, las que están presentes en el riñón, tenemos las siguientes. ¿Cuáles son? La copolina 1, la copolina 2, la copolina 3, la 4 y la 7. La 7 que se le ha encontrado en el túbulo contorneado proximal, pero que no se conoce todavía una actividad, una acción específica de esta cosa. La 7. Luego tenemos las pruebas de función renal. Dentro de las pruebas de función renal tenemos aquellas que miden la prueba de función renal, que son, en primer lugar, la tasa de filtración glomerular. Dentro de la tasa de filtración glomerular tenemos tres pruebas. Una que es la depuración de inulina, luego tenemos la depuración de creatinina y la depuración de radioisótopos. La inulina prácticamente ya casi se ha dejado de lado, ya no se hace. La inulina era una sustancia parecida a la creatinina que no se administraba endogenosamente y circulaba por todo el organismo y no tenía mayores cambios. No había mayores cambios en cuanto a la inulina. Entonces, y eso permitía en determinados tiempos, puede decir en 12 horas o en 24 horas, recolectar la orina y hacer el análisis en sangre y nos da un determinado valor. Pero eso ha sido reemplazado por la depuración de creatinina, porque la creatinina es una sustancia que no sufre mayores cambios en el organismo, se filtra en el riñón y se secreta en pequeñísimas cantidades. Porque si ustedes miden cuál es el valor de creatinina en orina, que es de 0.8 a 1.3 miligramos por decilitro, y los valores de creatinina en orina es de 1 a 2 miligramos o gramos en 24 horas. Entonces, ¿por qué aumenta más? Porque se secreta en pequeñas cantidades de creatinina. Entonces, la creatinina nos permite valorar la función renal. Entonces, utilizando esta fórmula, ¿no? La definición de creatinina es medir la creatinina en orina, el volumen urinario en minutos sobre la creatinina en sangre. Tenemos que tomar el valor de creatinina en sangre, pero debemos medir la orina en orina de 24 horas, o sea, un volumen emitido en 24 horas, y tenemos que llevarla en minutos. ¿Por qué? Porque las unidades de la depuración de creatinina es mililitros por minuto. La depuración de creatinina se lleva a cabo, y sus unidades son mililitros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Luego tenemos la depuración, en cuanto a los valores normales de la depuración de creatinina es de 90 a 120 mililitros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. De acuerdo a esto se mide, se valora cuál es la función renal. Puede ser una función renal normal, luego tenemos lo que se llama la enfermedad renal leve, la moderada, la severa y la enfermedad renal terminal. Ya no solo la insuficiencia terminal, sino la enfermedad renal. Entonces, la enfermedad renal leve es cuando la creatinina, la depuración de creatinina está entre los valores de 60 a 90 mililitros por minuto. Cuando está de entre 30 y 50 es una enfermedad renal moderada. Cuando estamos entre 10 y 30 mililitros por minuto es una
enfermedad renal severa, y cuando está por debajo de 10 mililitros por minuto es una enfermedad renal terminal, que es por lo general lo que llevan a la diálisis, a la hemodiálisis o diálisis peritoneal. Luego tenemos la depuración de radioisótopos. Dentro de la depuración de radioisótopos tenemos con EDTA, diamino tetracético, marcado con cromo 51, por el iotalamato, y tenemos con DTPA, marcado con tecnesio 99, de las cuales la que se realiza mayor cantidad ahorita es la DTPA, marcado con tecnesio 99, que permite darnos una funcionalidad por separado de cada riñón. Por separado de cada riñón nos da una funcionalidad. Se supone que ambos deben medir 100%, y dependiendo de cómo esté cada riñón nos da una funcionalidad. Puede ser 50-50, 50-40, depende de cómo se encuentre el riñón. No, pero es una prueba bastante inocua, pero es una prueba bastante relativa. Lo que nos va a dar un dato más fidedigno es la depuración de creatinina. ¿Sí? Luego tenemos el flujo plasmático renal. El flujo plasmático renal, que es la depuración con para-amino y furato, un coeficiente de extracción que hay que multiplicarlo por el valor que se encuentra, que es de 0.85 a 1, y hallar la fracción de filtración. Primero, para eso tenemos que hallar la fracción de filtración, una prueba más compleja que también casi ya no se utiliza, pero lo traigo para que se la menciono, cuyo valor normal es 643 más o menos 140 en hombres, también referidas al minuto y al metro cuadrado de superficie corporal. Luego tenemos 585 más o menos 128 referidas al minuto por superficie de metro corporal, ¿no? Pero que de todas maneras nos tiene que llevar a la detección, a la determinación de creatinina y a la concentración de para-amino y furato. Esta prueba también se hace en orina de 24 horas. La siguiente. Luego tenemos las pruebas de función renal, tenemos la exploración funcional de la capacidad de concentración y difusión. Tenemos la prueba de depuración acuosa, que se puede hacer en 6 horas o 12 horas. ¿Qué es lo que lleva esto? A una restricción hídrica al mínimo. ¿Cuánto puede tomar una persona, o lo mínimo que debe tomar una persona de agua en 24 horas, que son más o menos alrededor de entre 500 y 600 centímetros cúbicos? Entonces, en esa prueba se le da a una persona solamente el líquido necesario y se va a medir tanto la densidad urinaria como el volumen que va a emitir en 24 horas, así como la creatinina urinaria. Entonces, dependiendo de esto, de cuál es la concentración y la eliminación de orina, vamos a tener una prueba adecuada o no. Luego tenemos la administración exógena de vasopresina, que es parecida a la anterior. Primero lo hacemos fisiológicamente, no dando agua, pero aquí lo que tenemos, la vasopresina, lo que va a hacer es ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Es hormona parecida a la acción de la hormona antidiurética. Lo aumentamos, podemos bloquear la hormona antidiurética, pero vamos a ver qué volúmenes y a qué concentración se está eliminando. Luego tenemos la infusión de soluciones hipertónicas. Lo que se utilizaba era cloruro de sodio al 20%, por lo que se utiliza, ¿no? Pero esta prueba, mejor dicho, ya es poco realizada. Más lo que se realiza la disolución acuosa en casos especiales, o si no la vasopresina. Pero se hacía administrando grandes volúmenes de soluciones hipertónicas. El problema era los efectos colaterales que tenía, como la hipertensión, por ejemplo, el paciente de hipertensión no se podía hacer esta prueba. Luego tenemos la determinación de la concentración de ADH, que se hace tanto en sangre como en orina para ver cuál es la relación que tiene, ¿no? Entonces ya directamente se va a analizar qué cantidad tenemos de hormona antidiurética y tanto en sangre como en orina. Y luego la prueba de sobrecarga acuosa. La prueba de sobrecarga acuosa es sobre todo si el riñón tiene la capacidad de concentrar o diluir bien los solutos. Si vamos a sobrecargar de agua, ¿cuánto le damos por arriba de 3 litros en 24 horas? Le damos 3 litros en 24 horas y vamos viendo la osmolaridad urinaria cada 6 horas y sacamos un promedio. Entonces, si toma, por decir, le damos 4 litros, entonces la cantidad, el riñón tiene que ser capaz de
de hemodiluir de diluir o de concentrar la orina. El riñón tiene una gran capacidad de hemodilución, ¿no? Los valores normales de dilución urinaria y de concentración varían de 50 milosmoles a 1400 milosmoles. 50 milosmoles cuando tenemos una orina bastante diluida y 1400 milosmoles cuando la orina está bastante concentrada. Miren el espacio que tiene, la capacidad de concentración del riñón es bastante amplia. Entonces eso nos permite regular muy bien tanto el agua como los solutos en el organismo. Así, no sé si tenga alguna